tema que nos tocó impartir es diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué es la diabetes mellitus? Es un síndrome de alteración metabólica con hiperglucemia inapropiada, que produce una deficiencia absoluta o relativa de insulina. También es posible que exista un defecto en la acción de la insulina, y a eso se le denominaría resistencia a la insulina. ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 1? También llamada juvenil o diabetes mellitus insulinodependiente, en la cual es el resultado de la destrucción de las células beta del páncreas, sobre todo como consecuencia de algún proceso inmune. Estos pacientes están propensos a padecer cetoacidosis y requieren de un reemplazo de insulina. Etiología. La diabetes tipo 1 tiene una mediación inmune en el 95% de los casos, que sería el tipo 1A, e idiopática en menos del 5% de los casos, que sería tipo 1B. Esto puede variar la tasa de destrucción de las células beta pancreáticas, pero en la mayoría de los casos es un proceso prolongado que se extiende a lo largo de meses o años, ya que se puede detectar evidencia de una respuesta inmune mucho antes que la hiperglucemia en pacientes que a la larga exhiben diabetes tipo 1. Esto es un trastorno catabólico en el que hay una virtual ausencia de insulina circulante, una elevación de glucagón pancreático en el que las células beta no responden ante ninguno de los estímulos insulinogénicos conocidos. En ausencia de la insulina, los tres tejidos blandos principales de la insulina, que es el hepático, muscular y graso, no solamente no dejan de captar los nutrientes absorbidos de manera adecuada, sino que siguen suministrando glucosa, aminoácidos, ácidos grasos al torrentes a partir de sus depósitos respectivamente de almacenamiento. Además, las alteraciones en el metabolismo de las grasas conducen a la producción y la acumulación de cetonas. En la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 vamos a encontrar que va a haber una destrucción de las células betas del páncreas por mecanismos autoinmunitarios. Esto se produce por tres causas principalmente: una susceptibilidad genética, factores ambientales y destrucción de las células beta. Hablaremos de la susceptibilidad genética para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. Uno de los genes que más vamos a encontrar alterados es el antígeno leucocitario humano, ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. Es una familia de genes que se encarga de identificar antígenos propios de los extraños. Está formado por tres clases de genes, del cual el segundo es el que más se va a relacionar con la predisposición genética para el desarrollo de la diabetes mellitus. Otro de los genes que vamos a encontrar alterados es el INSBNTR, el cual se encuentra en el cromosoma 11. Este es un promotor del gen de la insulina, lo que quiere decir que si este gen se altera por alguna razón, no va a poder sintetizarse o formarse la insulina, ya que su gen no se va a poder producir. Otro de los factores que desencadenan la diabetes mellitus tipo 1 son los factores ambientales. Entre ellos tenemos infecciones y toxinas ambientales. Entre las infecciones podemos encontrar virus como los enterovirus, citomegalovirus, parvovirus. Entre las toxinas vamos a tener nitrasaminasas, cervezas y pescados. El mecanismo puede ser un mecanismo cruzado, es decir que el cuerpo, al responder ante estos virus, atacan también las células beta del páncreas, destruyéndolas y por lo tanto disminuyendo la producción de la insulina. La destrucción de las células beta del páncreas se produce por mecanismos celulares y humorales. Los islotes de Langerhans son infiltrados por linfocitos T citotóxicos y macrófagos como una respuesta de la inmunidad celular. A esto se le conoce como insulinitis. Al haber una respuesta humoral, se producen anticuerpos contra partes específicas de los islotes. Existen anticuerpos contra la insulina, contra los propios islotes. También encontramos anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico. Una vez que son destruidas las células beta del páncreas, el mecanismo inflamatorio se disminuye
y los islotes quedan atróficos. En la siguiente diapositiva mencionaremos el cuadro clínico de la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus puede tener un inicio rápido o insidioso. En la diabetes tipo 1, los signos y los síntomas con frecuencia se desarrollan en forma súbita. Los pacientes con diabetes tipo 1 exhiben síntomas y signos relacionados con hiperglucemia e hipercetonemia. Los signos y los síntomas de diabetes que se identifican con más frecuencia se conocen como las 3P: poliuria, es decir, misión excesiva; polidipsia, sed excesiva; polifagia, apetito excesivo. Como se mencionó en la diapositiva anterior, las manifestaciones clínicas más frecuentes de la diabetes mellitus se conoce como las 3P. Cabe mencionar que estas manifestaciones están acompañadas de otras no tan frecuentes que puede o no presentar el paciente, las cuales son pérdida de peso, visión borrosa, mareo, debilidad, parestesias, deshidratación, náuseas, vómitos, fatiga, cambios de humor e insomnio. En la exploración física se va a buscar el peso, la talla, el índice de masa corporal, perímetro de la cintura, presión arterial, decúbito y de bidespastación si se sospecha de hipotensión ortostática, sobre todo la frecuencia cardíaca. En la auscultación vamos a auscultar la auscultación cardíaca y se va a palpar la parte abdominal. En el pie se va a buscar el pulso, temperatura, sensibilidad, lesiones, deformidades, callos, calzados o algún tipo de lesión que se encuentre dentro de la zona. Exploración física. Vamos a realizar la anamnesis, que vamos a preguntarle al paciente si tiene antecedentes personales y familiares de diabetes o presentan algún tipo de enfermedades cardiovasculares. También preguntarle si presenta algún síntomas de complicaciones como metabólicas, que serían la hipoglucemia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. También vamos a preguntarle si tiene neuropatías, que son calambres, parestesia, alteración del ritmo intestinal e impotencia; cardiovasculares, que sería dolor torácico, de esfuerzo o en reposo; y claudicación intermitente. También si utiliza algún tipo de fármaco o consume alcohol y tabaco. Diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico comprenden: prueba de hemoglobina glicosilada. Este análisis de sangre indica el nivel promedio de azúcar en la sangre de los últimos 2 o 3 meses. Mide el porcentaje de azúcar en sangre unido a la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Cuanto más alto sea el nivel de azúcar en la sangre, mayor será la cantidad de hemoglobina con glucosa. Un nivel de hemoglobina glicosilada del 6.5% o más en 2 análisis separados indica la presencia de diabetes. Si no es posible hacerte una prueba de hemoglobina glicosilada o si tienes ciertas afecciones que provocan que los resultados de la prueba no sean precisos, por ejemplo, si estás embarazado o si tienes alguna forma de hemoglobina poco frecuente, el médico debe utilizar estas pruebas. Examen aleatorio de azúcar en la sangre. Se tomará una muestra de sangre en un horario al azar y se pueden confirmar los resultados con la repetición del análisis. Los niveles de azúcar en la sangre se expresan en miligramos por decilitro o en milismoles por litro. Sin importar cuándo hayas comido por última vez, un nivel aleatorio de glucosa en la sangre de 200 miligramos por decilitro o más indica la probabilidad de diabetes, especialmente cuando está relacionado con alguno de los signos y síntomas de la diabetes, como orinar frecuentemente y tener mucha sed. Examen de azúcar en la sangre en ayunas. Se tomará una muestra de sangre tras una noche de ayuno. Un nivel de azúcar en sangre en ayunas menor de 100 miligramos por decilitro es normal. Un nivel de azúcar en sangre en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro se considera prediabetes. Si el resultado es 126 miligramos por decilitro o más en distintos análisis, tienes diabetes.
El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 puede ser mediante la insulina, el plan de alimentación, el cual recomienda una dieta o un plan alimenticio. Es decir, según la American Diabetes Association, recomienda que alrededor del 45 a 65% de las calorías totales sean de forma de carbohidratos. Del 25 al 35% sean de forma de grasas, en las cuales el 7% son grasas saturadas. Entre el 10 y el 35% que sean de forma de proteínas. También está la actividad física, en la cual esta nos va a ayudar a controlar la cantidad de azúcar en la sangre. También sirve para quemar el exceso de calorías y de grasa para lograr un peso saludable. También dentro de esta está la educación diabetológica, en la cual este tipo de educación a veces se presentan dentro de los centros de salud o algún hospital, y los apoyos psicoterapéuticos. El objetivo del tratamiento es favorecer el desenvolvimiento normal de la vida del paciente, mantener el crecimiento y desarrollo según los patrones genéticos, también prevenir las complicaciones agudas y también el hecho de conseguir un control glucémico lo más próximo a la normalidad para evitar tanto las complicaciones agudas como las crónicas. Insulinoterapia. Se precisa contar con insulina que se ajuste lo más posible a las secreciones fisiológicas. Estas secreciones tienen dos componentes, uno basal continuo y el otro agudo desencadenado por la hiperglucemia postprandial. La ingesta de comida produce un rápido aumento de la concentración de insulina plasmática de 30 a 45 minutos seguidos por la disminución de los valores basales a las 2 o 3 horas después. Insulina de acción rápida o cristalina. Tiene un aspecto transparente, como su nombre lo indica. Se absorbe en pocos minutos y su efecto principal dura de 2 a 3 horas y termina con una acción residual entre 6 a 8 horas cuando se administra por vía subcutánea. Se recomienda que se administre de 15 a 30 minutos. Se pueden aplicar por vías intravenosas. Inicia su efecto de inmediato y por lo tanto está indicada para el manejo de complicaciones como cetoacidosis diabética o descontrol grave. La insulina NPH resulta de la unión de la protamina a la insulina cristalina para hacer más lenta su absorción. Su pico de acción es de 6 a 10 horas después de su administración por vía subcutánea. Cuando se combina la insulina además con SIM, se le denomina insulina lenta. También se puede prolongar de 18 a 20 horas. No se recomienda combinarla con insulina rápida a menos que se aplique en forma inmediata, porque se modifica el tiempo de acción de la insulina cristalina. Se utiliza para tener un valor basal de la insulina y por lo general se aplica 1 a 2 veces por día. No se debe de administrar por vía intravenosa. Análogos de acción ultrarrápida. La insulina lispro recombinante ha sido el primer de un grupo de análogos de insulina, cuya disponibilidad es amplia y por sus cualidades farmacológicas ha tenido importantes ventajas mediante la técnica de DNA recombinante, utilizando Escherichia coli no patógena. Se produce y se invierte en la posición de aminoácidos 28 y 29, que es prolina y lisina, la cadena beta de la insulina, y se conoce como la insulina lispro recombinante. Se recomienda administrar al inicio de los alimentos, pues alcanza su pico de acción entre 30 a 90 minutos después de su aplicación subcutánea. La insulina aspartica es un análogo de insulina de acción rápida y es muy similar en todas sus características farmacocinéticas a la lispro. Su estructura química hay una sustitución de ácido aspartico por prolina en posición 28 de la cadena beta. Su inicio de acción es en los primeros 15 y tiene un pico entre 30 a 90 minutos. No se debe de congelar, pero sí se debe de conservar en el refrigerador entre 4 a 6 grados. Podemos mantenerla a temperatura ambiente, pero fuera del sol, y esto duraría hasta 28 días. Su administración intravenosa en caso de control grave y con necesidad de tratamiento intrahospitalario. Insulina glulicina. Tiene un inicio de acción entre 5 a 15 minutos cuando se administra vía subcutánea. Su pico es de 30 a 90 minutos con una duración de acción de 3 a 5 horas. Su estructura química es el resultado de la modificación en la insulina humana de ácido aspartico en la posición 3 de la cadena beta por lisina y la lisina en posición 29 se cambia por ácido glutámico.
Análogo de acción prolongada. La insulina glargina. Se ha desarrollado un tipo de análogo de insulina que tiene la propiedad de lograr un valor sérico basal y constante sin tener ningún pico durante 18 a 24 horas. Su producción es por el método de ADN de recombinación, en cual la asparagina es sustituida por la glicina en la posición 21 de la cadena y con adición de 2 argininas en los aminoácidos terminales de dicha cadena. Este análogo es un aspecto transparente con un pH de 4. Tiene adicionado zinc, lo cual lo hace más estable su estructura en forma de hexámero y por lo tanto se absorbe con más lentitud. Insulina de Termir. Es otro análogo de insulina de acción prolongada que reúne las características farmacocinéticas para administrarse cada 24 horas y logra una concentración basal de efecto insulínico. No tiene un pico máximo de actividad, siendo su periodo activo de 18 a 24 horas aproximadamente, iniciando su acción biológica después de las 2 horas de su administración subcutánea. La insulina de Cludet es un análogo de insulina que tiene una duración ultra larga, desarrollada para su aplicación una vez al día. Tiene una vida media terminal de más de 25 horas en pacientes con diabetes ya sea tipo 1 y tipo 2, con un tiempo de acción que excede las 42 horas en la mayoría de los pacientes. Además, ha demostrado una variabilidad individual relativamente pequeña, que no se ha visto afectado en pacientes con daño renal o hepático. También se encuentra en presentaciones mediante una pluma de inyector Flexitous, que puede ser de 100 unidades sobre mililitros y 200 unidades sobre mililitros. Pronóstico: diabetes mellitus tipo 1. El pronóstico para las personas con diabetes varía. Los resultados muestran que un estricto control de la glucemia puede prevenir o demorar las complicaciones en los ojos, riñones y sistema nervioso. Sin embargo, pueden surgir complicaciones incluso en aquellas personas con un buen control de la enfermedad. Complicaciones de la diabetes tipo 1. Existen complicaciones agudas y crónicas. Dentro de las agudas encontramos la hipoglucemia, reacción local a la insulina o alergia, cetoacidosis, y en las crónicas macrovasculares encontramos aterosclerosis, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica e isquemia de miembros inferiores. Dentro de las complicaciones microvasculares vamos a encontrar neuropatía periférica, retinopatía diabética, catarata y glaucoma y nefropatía diabética. En misceláneas vamos a encontrar infecciones cutáneas. Caso clínico de diabetes tipo 1. Descripción: paciente de 60 años que acude a la farmacia por sentirse muy cansada y con una pérdida de peso importante. Últimamente refiere la boca muy seca y va mucho al baño. La paciente usa como tratamiento crónico levotiroxina de 100 microgramos para tratar el hipotiroidismo. Intervenciones: tras medirle en consulta farmacéutica la glucosa, obtener como resultado 531 miligramos por decilitro, procedemos a realizarle la hemoglobina glicosilada, obteniendo como resultado 10.9%. Se realiza informe por escrito donde se reflejan los resultados obtenidos en consulta y la derivamos a urgencias. Resultados: tras visita al especialista, la paciente es diagnosticada de diabetes tipo 1 con base autoinmune. El tratamiento instaurado es el siguiente: Toujeo 300 unidades por mililitro y Aprida. Ya que la paciente presenta muchas dudas sobre el diagnóstico y su tratamiento, desde la consulta farmacéutica procedemos a realizar educación terapéutica con ella sobre los controles de glucosa diarios, uso de las plumas y alimentación más adecuada para este problema de salud. La paciente comienza a presentar hipoglucemias de manera frecuente a distintas horas del día. Procedemos a realizar disminución paulatina de las dosis de insulina bolo basal para disminuir situaciones de hipoglucemia hasta visita al especialista.
Tras visitar de nuevo al especialista, este ratifica la pauta de reducción paulatina y la establece en Aprida y Tougeo. Discusión. El caso refleja el importante papel que juega el farmacéutico como agente sanitario cercano al paciente en la optimización de la medición y en la detección de problemas en salud ocultos como diabetes.